Dios los bendiga. Saluda a su amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerto Esmeralda. Aquí estamos, ¿verdad? Un día más que con un mensaje de parte del Señor que sé que va a ser de bendición para la vida, para alguien. El Señor tiene algo que decirle. Alguien Dios quiere hablarle. Yo sé por la posición que he tenido desde la semana pasada para entregar este mensaje. La posición me dice a mí eso. Lo entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para empezar con el mensaje. Padre Santo, Padre bueno, Señor, aquí estamos en esta hora, Padre, con una palabra que se queda hacer de bendición para alguien, Señor, para las vidas de las personas, mi Dios y soberano, Señor. Padre Santo, Padre bueno, abra las vidas, Señor, en los corazones, mi Dios y soberano, Señor. Pasa que deben servir sobre mis labios, en mi garganta, con aceite fresco. No permita que yo dañe el mensaje, Señor. Damos todo espíritu contrario que se oponga a este mensaje en el nombre de Jesús. Lo reprendemos, lo echamos fuera, lo declaramos inoperante en el nombre de Cristo. Lo llevamos cautivo a los abismos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de estupor que también se quiera poner en este mensaje, Señor. Lo echamos fuera, lo declaramos inoperante, lo llevamos cautivo a los abismos en el nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Señor, limpia los aires, mi Dios y soberano, Señor. Oh, Señor, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues aquí estamos, ¿verdad? Con un mensaje que sé que va a ser de bendición para alguien. Y el mensaje es acerca de una de las mujeres, de las muchas mujeres que nos menciona la palabra de Dios. Saludos, si se escucha bien me lo dicen, por favor, si no se escucha también. El mensaje es acerca de una de las muchas mujeres que la Biblia nos menciona. Pero voy a hablar de una. Y voy a empezar una serie de mensajes de mujeres de la Biblia. Ya yo lo había empezado hace un par de años atrás, la voy a continuar. Y también de hombres. Porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que hicieron la diferencia. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Sin luz en el carro porque tengo el nene practicando. Y me viene para el carro. Esta practica, pero yo doy el mensaje. El mensaje lleva por tema del menosprecio a la honra, del rechazo a la honra. Hoy vamos, ¿verdad? Como te dije ahorita, y vamos a hablar de las muchas mujeres de la palabra, que la palabra nos enumera, que la palabra nos menciona. Muchas mujeres que hicieron la diferencia de la Biblia, ¿verdad? Una mujer de la que quizás no muchas veces se habla, porque yo he hablado de su hermana, pero de ella no he oído hablar mucho. Sí he oído, pero más de la hermana. Te quiero contar hoy la historia de Lea. Una historia de mucho dolor, llanto por parte de una mujer de Dios que fue formada por Dios en el rechazo, en el menosprecio, en la soledad, en el abandono, en la tristeza, en las lágrimas, en el maltrato. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido formados en todo eso, en el rechazo, en el menosprecio, en la soledad, en el abandono, en la tristeza, en las lágrimas o en el maltrato. En una por lo menos nosotros hemos tenido alguna formación. Y todas esas cosas malas que nos pueden pasar en las manos de Dios, y Dios tienen el potencial de tornarse todo obra para bien, aunque de momento te duela lo que te pase, aunque tú sufras, aunque tú llores, todo obra para bien. Y esas experiencias tuyas de nosotros a veces enseñan más que una universidad. No le quito la importancia a la universidad, hay que estudiar, pero me refiero que las experiencias enseñan también, son una escuela. Las experiencias enseñan. Dios te bendiga, gracias a todos los que se están conectando. Y esta mujer fue formada en todo eso, y vuelvo y te lo repito, en el rechazo, en el menosprecio, en la soledad, en el abandono, en la tristeza y en las lágrimas y en el maltrato. Esa mujer de la que te estoy hablando hoy, de Lea, es de Lea que yo te quiero hablar. Ella fue la madre de los 7 hijos de Jacob. Te bendiga, pastora, qué bueno escucharte, verte. Te bendiga. Ella fue la madre. Aquí continuamos con el mensaje que llevo desde la semana pasada tratando. Pero aquí lo vamos porque yo, hasta que no lo entregue, no voy a estar tranquila. Es Lea. Ella fue la madre de los 7 hijos de Jacob. 7 hijos paridos por ella y 2 hijos de sus siervas.
Porque en aquel tiempo las mujeres de los patriarcas tenían siervas, podían darle esas siervas a sus esposos con la intención de procrear hijos con ellas, y esos hijos con la sierva pasaban a ser hijos de la esposa del patriarca. Entonces ella tuvo 7 de ellas y 2 de las siervas, o sea, 9 hijos. Y eso fue lo que pasó exactamente con Sara y Abraham, que Sara le entregó a Agar a Abraham. Pero eso trajo consecuencias que al día de hoy las estamos viendo. Siempre te ves las noticias y eso es producto, todas las cosas que están pasando son producto de todo eso. El nombre de Lea, a mí me gusta cuando busco un nombre de la Biblia, hablo de algún personaje, buscar el significado de esa persona, de ese nombre. El nombre de Lea significa cansada, débil por enfermedad o ojos tiernos. A Lea se le describe físicamente como que tenía ojos apagados. Otra versión dice en tiernos, porque yo busqué en varias versiones y decía apagados o tiernos. Y algo que siempre se ha sabido, ¿verdad? Porque está en la palabra, no me lo estoy inventando yo, es que los ojos de una persona hablan. Los ojos hablan del carácter de esa persona. Cuando tú ves una mirada altiva, eso habla muchas veces de una persona soberbia. La mirada dice mucho acerca de una persona. Y la Biblia habla de eso en Mateo 6, 22 al 23 y te lo voy a leer. Dios los bendiga a todos. Los ojos son el reflejo, Mateo 6, 22 al 23, los ojos son el reflejo del carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Esa es la traducción del lenguaje actual. Entonces sus ojos tiernos muy probablemente de Lea hablaban de la calidad de persona que ella era. Una mujer llena de ternura, tal como sus ojos lo indicaban. Y continuando hablando de Lea, algo que también debo mencionar es que Lea no fue la mujer que Jacob escogió o que su esposo amaba, porque ya él tenía su preferida y esa era la hermana de Lea, precisamente su hermana Raquel. Lea no era favorita de Jacob, ni siquiera fue la mujer que él escogió, porque él se enamoró a primera vista de su hermana Raquel. Y el padre de ella, Labán, le hizo un trato a él para que él trabajara para él por 7 años y que luego de eso le daba a su amada Raquel en matrimonio. Y dice la palabra que Jacob trabajó 7 años con él, con el deseo de recibir a Raquel por esposa, y que esos años le parecieron días. Pero sabemos que Jacob se conoce por lo tramposo que fue con su padre. Jacob tiene una historia, pero en esta historia vemos que él se da con la suela de su zapato, porque el suegro, Labán, era más tramposo que él. Y luego de los 7 años de trabajo y esfuerzo se celebró la esperada ceremonia. Resulta que el suegro en la oscuridad de la noche se aprovechó de esa oscuridad y quizás tenían traguitos de más porque se hizo una celebración, una ceremonia. Bebieron vino, quizás estaba ebrio, no sé. No sé, eso yo lo estoy especulando, la palabra no aclara eso. El suegro se aprovechó de la oscuridad de la noche y no le entregó a la que Jacob estaba esperando, que era Raquel, sino que le entregó a su hermana mayor Lea, la mujer que Jacob no escogió ni la mujer que Jacob no amaba. Con la excusa de que era costumbre, porque en ese tiempo era costumbre de que la mayor se casara primero que las menores. Y uno se preguntará tal vez cómo es posible que Jacob no se diera cuenta, ¿verdad? Por lo que te acabo de mencionar. De cuando le entregaron a otra persona, tal vez físicamente como hermanas eran parecidas. Pero resulta que la entrega de la novia se daba en la noche. Se daba en la noche esa entrega. Y en la oscuridad él recibe a su esposa y quizás ella llevaba un velo. Pues no pudo distinguirla y como te dije, hubo una ceremonia, una celebración que se invitaron amistades, se invitaron y quizás hubo bebida y se bebió. Y él se vino a dar cuenta de que no era Raquel al otro día, en la mañana. Pero tengo que hablarte un poco de Jacob y de Raquel, pero el tema no son ellos, el tema es Lea. Muchos mensajes ha oído de Raquel, la esposa que él amaba, pero no tanto como de tantos mensajes de Lea como de los de Raquel. La mujer no deseada y mucho menos amada de Jacob, la mujer menospreciada, pero la de los ojos tiernos. Ojos que reflejaban el carácter de esa mujer. Yo no puedo imaginar que ella sintió cuando su padre le dijo que sería ella la que se encontraría con Jacob esa noche de boda. Porque es que Jacob nunca se acercó a ella con las intenciones de enamorarla. Desde un principio él fue claro de que a él le gustaba ver a Raquel y que por eso trabajó por ella 7 años.
Ella fue entregada a un hombre que trabajó por su hermana 7 años, ¿verdad? Qué horrible eso. Ella tuvo que haber estado clara de eso, pero su padre decidió por ella. Ella no tuvo ahí ninguna opción a la hora de elegir. Ella fue llevada al lecho nupcial con un hombre que ella sabía claramente que no la amaba y que no la había escogido a ella, y que con el que muy probablemente había compartido poco. Eso habla de una mujer que honraba a su padre. Porque la palabra no dice que ella se enfrentara o se le revelara al padre, sino que ella aceptó humildemente la decisión de su papá. Ella no tuvo opción. Dios los bendiga, gracias a todos los que se están conectando. Si se escucha bien, si se escucha mal, por favor me lo dejan saber. Ella no tuvo opción a la hora de escoger. Y mucho menos la de resistirse o de oponerse. Ella simplemente obedeció la decisión de su padre, que fue la de entregarse a un hombre que ella sabía que no la había escogido a ella y que mucho menos la amaba. No sabemos cuándo ella se enteró de la decisión, porque eso no lo explica la palabra. No sabemos cuánto tiempo ella llevaba con ese sufrimiento. Y me imagino que en esos 7 años de trabajo de Jacob por Raquel, Lea veía como él quizás cortejaba a su amada, que no era ella. Él en ningún momento se acercó a Lea con esas intenciones. Y estoy segura que el día de su boda ya ella llevaba tal vez mucho tiempo sufriendo, quizás con miedo a ir que iba a ser entregado a un hombre que ella sabía que no la amaba, que prácticamente quizás no ni habían compartido mucho, no sé. Yo me imagino que ella tenía que haber ido con miedo. O probablemente vivía enamorada de él, no sabemos. Pero claramente ella sabía que el corazón de Jacob tenía dueña y que no era precisamente ella, sino su hermana. Y esta mujer de la que estamos hablando, no tuvo opciones. Por ella decidieron, ella fue llevada al lecho nupcial con un hombre que no la amaba y que muy probablemente el nombre de Raquel en ese momento, en esa noche, fue pronunciado varias veces. Porque ese matrimonio se consumó esa noche. ¿Y qué pasó luego de consumarse ese matrimonio? Que dice la palabra en Génesis 26, dice, Génesis 26, 16. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, ¿viste? Pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Jacob se enamoró de Raquel y dijo, por Raquel tu hija menor yo te serviré 7 años. Y Labán respondió, es mejor que te la dé a ti, no a otro. Quédate conmigo. Y así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán, a su suegro, mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel hogar y ofreció un banquete. Llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la vez que te dije que tenía le daban una sierva a sus hijas. Y la sierva de Lea era Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra. Y si trabajas para mí otros 7 años. Jacob lo hizo así, cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilhá. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea y trabajó para Labán 7 años más. Aquí yo lo que puedo ver es un panorama de abuso de su padre hacia ella. También vemos el desprecio y el menosprecio de Jacob por Lea, porque fue que fue engañado. Aquí todos son víctimas. Me imagino que ella escuchó los gritos de reclamo de su esposo, su padre. Ella empezó a sufrir desde el día 1 de su matrimonio. Esto, aunque muy probablemente ya llevaba mucho tiempo sufriendo. Y no solo eso, tuvo que ver cómo su esposo se casaba con su preferida a la semana de haberse casado con ella. Y cómo él fue capaz de trabajar un total de 14 años por su amada, pero no por ella. Y eso está en Génesis 26, 28. Dice, Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Y a su hija Raquel, Labán le dio una sierva, por criada a su sierva Bilhá. Y Jacob se unió a Raquel y la amó mucho más que a Lea y trabajó para Labán otros 7 años. Dios
fue testigo del menosprecio de Labán, de Jacob y hasta de Raquel por Lea. ¿Y dónde dice eso? En Génesis 29:31 dice, al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. La menospreciada tuvo hijos. Menospreciada por todos, bendecida por Dios. Pero es que Dios, al igual que Lea, tiene un amor y un trato especial por todos aquellos que hemos sido o menospreciados, o despreciados, o usados, o humillados, mil cosas más. Dios tiene un trato especial por esas personas que pasan por eso. Lo tuvo con Lea y lo tiene con cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro que en algún momento dado, por alguna persona que nosotros apreciamos, porque el dolor no viene porque sea alguien que no te... Si es alguien que tú no conoces, tú no tienes ningún tipo de aprecio, no te afecta tanto, pero cuando viene de alguien que tú aprecias, que tú tienes algún tipo de sentimiento por esa persona, sea quien sea, amistad, sea quien sea, duele. Y Dios tiene un trato especial por esas personas. Lo ha tenido conmigo, lo tuvo con Lea y sé que lo tiene con cada uno de nosotros. La menospreciada dio fruto, mientras que la preferida era estéril. Busqué información de Raquel para saber cómo era ella y para saber, ¿verdad?, sobre ella. Me la describen de la siguiente manera. Raquel era la esposa preferida. Era amargada, dicen que era envidiosa, que era buscapleteo, que era petulante. También se dice que toda la fuerza de su odio iba dirigida a su hermana Lea. Y me imagino que peor aún, la cosa se puso peor cuando Lea daba hijos. Vemos cómo no solo fue despreciada por su esposo, por sus padres, sino por su propia hermana. Esta situación la provocó el papá. El papá creó una división en esas hermanas al hacer el revolú que él hizo ahí. Con cada una de esas acciones, de las acciones de Lea, podemos ver cómo Lea honraba a Dios en todo y vivía en silencio, soportaba en silencio. ¿Por qué? Primero, Lea aceptó un matrimonio en el que ni ella escogió a nadie ni nadie la escogió a ella. Segundo, vemos que Lea mantuvo silencio en todo momento. Tercero, Lea no dejó de honrar a Dios. Cuarto, tampoco a su esposo lo dejó de honrar nunca, muy a pesar de su menosprecio hacia ella. Eso está plasmado en la palabra. Quinto, sus ojos desde un principio delataron la personalidad de Lea, una mujer que conocía de honra, una mujer llena de Dios. Y seguimos leyendo la palabra de Dios en Génesis 29:32 y dice, y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Ahí podemos ver cómo una mujer honra a Dios. El primer hijo se llamó Rubén y significa el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi esposo me amará. Con su primer hijo, Lea, ella honró a Dios porque Rubén significa el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi marido me amará. Ella buscaba cada vez, con cada hijo que ella le daba a su esposo, buscaba su amor, su aprobación. Ahí yo veo mucho sufrimiento. Ella pensó que Jacob la amaría por darle hijos. El primer y único hijo de Jacob. El único hijo de Jacob por parte de Lea. Ella luchó mucho por ganarse en la vida, un lugar en la vida y en el corazón de su esposo. Pero por lo visto eso no pasó por mucho tiempo. Ahí claramente Lea lo primero que hace es honrar a Dios al tener su hijo. Y declarar que su vida, su matrimonio, su familia y su hijo es de Dios y le pertenecía a Dios. Además, ella está haciendo una declaración acerca de su estado emocional, de su aflicción. Ella era una mujer afligida de espíritu porque era menospreciada por su esposo, tal vez maltratada, tal vez no, probablemente maltratada por su propia hermana. Y lo puedo deducir por la información que conseguí, por lo que me dice la palabra de Dios y lo que te leí. A ella le nació su primer hijo, junto con él la esperanza de que su esposo la amaría algún día. O sea, que ella sí lo amaba a él. Porque vuelvo y te repito, Rubén significa, el Señor ha mirado mi aflicción y así que ahora mi marido me amará. Por eso te digo, tú te afliges por el menosprecio, el maltrato de una persona porque tú amas a esa persona. Ella amaba a Jacob. Vemos cómo Dios recompensó a Lea con hijos. Y cómo Raquel tuvo que escuchar el llanto de su sobrino e hijos de su esposo. Porque recuerda que Raquel era estéril. Muy probablemente
como Lea no era tan querida como Raquel, pasaba más tiempo en la presencia de Dios, ¿verdad? Derramaba su sufrimiento en la presencia de Dios, buscando al Señor para recibir fortaleza y disfrutando a la vez de sus hijos y criándolo. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. En medio de nuestra situación, de los menosprecios, el maltrato, sea lo que sea, que nosotros estemos pasando, no necesariamente nos podemos encasillar con eso. Hay muchas maneras, muchas cosas que nos pueden hacer sufrir a otras, a nosotros. Nosotros tenemos que hacer como Lea, pasar tiempo en la presencia de Dios, buscando al Señor para recibir fortaleza y disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Lo mismo que hacía Lea, lo podemos hacer nosotros. Por eso nosotros nos ponemos a mirar y a contar las bendiciones, son muchas. Solo que a veces nos concentramos más en lo que no tenemos y olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. Como leemos, la palabra establece que Lea sintió el cuidado de Dios en el nacimiento de cada uno de sus hijos. Raquel tenía el amor de Jacob, pero Lea tenía el respaldo y el amor de Dios y el amor de sus hijos. Y muy a pesar de ese menosprecio que Lea y del dolor que Lea recibía, ella fue una esposa verdadera y sobre todo fue fiel. Fiel a Dios primero y fiel a su esposo. Ella no dio nunca la espalda ni a Dios ni a su esposo, ni a Jacob tampoco, ni mucho menos desistió de ganarse su amor. Ella luchó toda la vida por ganarse el amor de su esposo. El nombre de sus hijos revela cómo Lea adoraba a Dios y cómo amaba a su esposo. Ella nunca desistió de luchar por ganarse el amor de su esposo. Y seguimos leyendo en Génesis 29:33 y dice, volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Simeón significa el Señor escuchó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. ¿Viste? Ella tuvo que haber sufrido mucho el menosprecio de su esposo. Y aún así, a pesar del menosprecio de él, ella siempre estaba disponible para él, lo recibía con los brazos abiertos. Lo vemos en los hijos que ella le daba a ese hombre. Con su primer hijo, Rubén dijo, el Señor me ha mirado. Con su primer hijo, Rubén, ella dijo, el Señor me ha mirado. Ahora con este segundo, dijo, el Señor me ha oído. Oyó y vio cómo me menospreciaban. Allí ella confirma que ella era menospreciada por su esposo y por su hermana, que vivían todos bajo el mismo techo. Concibió una vez más en el versículo 34, dio a luz un hijo, su tercer hijo, y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos, por eso le puso por nombre Leví. Ese es su tercer hijo. Ahora dijo con este tercer hijo, esta vez mi marido se unirá conmigo. Y aunque ese matrimonio se había consumado y tenían 3 hijos hasta ahí, nunca se había unido a él a ella porque él amaba a otra mujer. Hasta aquí vemos cómo cada hijo que tuvo Lea, ella ¿verdad? En cada hijo ella lo que deseaba era recibir lo que le correspondía, que era el amor y la aceptación de su esposo. Ella se lo merecía. También podemos ver la fe de esta mujer hacia el Dios único y verdadero, porque ella se refugió en medio de toda esa situación que ella pasó, ella se refugiaba en Dios. Y lo vemos en los nombres de sus hijos. Ella cada vez ¿verdad? Se refugia en Dios por el rechazo y el menosprecio de su esposo y también de su hermana. Versículo 35. Todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo, un cuarto hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor, por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahora dijo en este cuarto hijo, Judá. Este es su cuarto hijo Judá. Y ahí dice, dejó de tener más hijos, pero se refiere por el momento, porque ella tuvo más. Porque más adelante leemos la palabra que ella tuvo 7 hijos en total, y entre ellos una hija, que era Dina. Pero hasta aquí había tenido 4 hijos. Rubén significa Dios me miró. Simeón significa Dios me oyó. Leví significa esta vez mi esposo se unirá conmigo. Pero el cuarto, hay una gran diferencia en ese nombre que le puso el cuarto, es Judá. Dice, esta vez alabaré al Señor. Vemos que los nombres de sus primeros 3 hijos, ella hablaba acerca de la situación que ella estaba viviendo con su esposo y su deseo de que él la amara, aunque fuera un poquito. Pero ya en el cuarto hijo su oración cambió. Su súplica y sus intenciones eran diferentes. Ya en ese punto ella lo había entendido todo. Y ella habló diferente. Al parir su cuarto hijo a Judá, por eso lo llamó Judá, que significa esta vez alabaré a Dios. Ya en ese punto, ya en el parto de su cuarto hijo, ella se rindió a Dios por completo. La prioridad de ella fue Dios, cambió.
Y lo alabó y dejó su sufrimiento a un lado. Dejó todo ese dolor que había pasado hasta ahí, el menosprecio y todo su sufrimiento en las manos de Dios y comenzó a alabarle. En ese momento de su vida, ella puso a Dios en primer lugar y decidió alabarle sin importar sus circunstancias. Judá significa, ahora sí, alabaré a Dios. Y eso me pongo a pensar en los nombres de los hijos, que a veces uno no le pone nombres a los hijos sin pensar en el significado, y los nombres tienen un gran significado. Y es importante tú escoger nombres. Cuando uno no está en los caminos de Dios, pues uno escoge nombres al azar, ¿verdad? O un nombre. Pero ya cuando tú estás en los caminos de Dios y tú te pones la mano encima, el Señor te da el nombre. Eso es bien importante. Dice, alabaré a Dios a pesar de lo que esté pasando. Alabaré a Dios porque Él cuida de mí y vela por mí. Eso es lo que significa Judá. Ya ella había comprendido y entendido y asimilado ese principio que el Señor nos dejó en Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú buscas o si buscamos primero a Dios, el reino de Dios y su justicia, primero, todo lo demás, lo que necesitamos y deseamos, aquello que lejos de separarnos de Dios, ¿verdad? Porque si nos va a separar el Señor no nos va a complacer en eso. Lejos de separarnos de Él, nos acercan a Él, todo eso nos será añadido, se nos promete en esa palabra de Mateo 6:33 que te lo acabo de leer. Busca primeramente el reino de Dios. Primero es Dios, después el resto. Dios debe ser nuestra prioridad. Él debe ser lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Debemos buscarlo a Él primero, antes de todo, lo que deseamos. Porque dice la palabra que nosotros no hemos pronunciado una palabra cuando ya sabe el Señor qué nosotros deseamos y qué necesitamos, que no es lo mismo. Porque no es lo mismo desear algo y necesitarlo. Porque a veces tú puedes desear algo pero no lo necesitas. Hay una gran diferencia y no es para bien, es para mal. Muchas cosas a veces que le pedimos al Señor. Pero ya el Señor sabe que nosotros deseamos qué necesitamos y qué lejos de alejarnos de Él nos acercan más a Él. Eso fue lo que Lea entendió e hizo. Pero ya eso vino a pasar en la llegada de su cuarto hijo. Y sabemos, si ponemos a hablar un poquito de Judá, el cuarto hijo, sabemos que como junto a sus hermanos vendieron a su hermano José. Judá, el cuarto hijo, tuvo que ver con esa situación. Pero aunque tuvo que ver con esa situación, resulta que gracias a él, a Judá no lo mataron a José. Porque todos los demás querían asesinarlo. Pero Judá junto a Rubén impidieron que lo mataran. Fue Judá quien recomendó venderlo a los ismaelitas, para evitar así que lo mataran, porque los hermanos estaban decididos a matarlo. ¿Ves? Tus hermanos estaban decididos a matarlo. La historia de Judá no es muy decente que digamos, porque la palabra dice muchas cosas de él. Hasta que en un momento se unió a una prostituta. Pero tú sabes algo, que a pesar de todo eso, a pesar de todas las cosas malas que se pueda decir de la palabra de Judá, Judá impidió que mataran a sus hermanos. Él hizo la diferencia. Gracias a Judá no mataron a José. Pero algo importante de la tribu de Judá es que de la tribu, porque los 12 hijos de Jacob fueron las 12 tribus de Israel, entre ellos está Judá, es que de la tribu de la cual descendió el rey David y el rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente de la tribu de Judá. De ese que la madre declaró cuando nació, ahora alabaré al Señor. Que aunque Lea no fue la mujer escogida de Jacob, ni la más agraciada, sí fue escogida por Dios. Fue la escogida de Dios, la que Dios escogió para ser parte del linaje del cual nos llegó nuestro Mesías Jesucristo. Lea fue rechazada por su amado, menospreciada por su hermano y obligada por su padre, pero fue escogida y honrada por Dios. La menospreciada por todos fue la escogida por Dios para que de ella saliera el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sucedió cuando ella puso a Dios primero. Cuando ella decidió por encima de todo poner a Dios y alabarle primero. Sucedió cuando ella entendió que si ponía a Dios primero en su vida, por encima del dolor y del sufrimiento, del menosprecio y del maltrato al que ella pudo haber estado sometida, y solo alababa, aunque tuviera el corazón roto, todas las demás cosas serían añadidas, tal como te leí yo en Mateo 6:33. Y esta es la enseñanza que Dios quiere traernos cada una de nosotras, empezando por mí. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Primero es Dios. Después que busquemos a Dios,
Ya Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos y qué deseamos en nuestro corazón y qué necesitamos antes de que eso salga por la boca. Y Dios se encarga del resto. Pero tenemos que poner primero a Dios y su justicia y todos los demás será añadido. Está en su palabra y cada cosa que está en la palabra es una promesa de Dios para nosotros. Y promesa que Dios da es promesa que Él quiere cumplir, siempre y cuando nosotros cumplamos con la parte de nosotras. Con la parte de nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la parte que nosotras nos toca. Y todas las demás cosas serán añadidas. Dios nos promete darnos todas las cosas, serán añadidas, lo que necesitemos, que nos acerque a su presencia. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y continuando con Lea, de Lea la menospreciada, de su vientre nació la mitad de los líderes de las 12 tribus de Israel. Lea sobrevivió a su hermana, porque sabemos que Raquel murió en el parto de su segundo hijo. Raquel tuvo 2 hijos. Finalmente Lea tuvo su lugar, después de la muerte de Raquel, como única esposa. Dios la continuó honrando y bendiciendo. Porque además de darle a Judá, que vino, ¿verdad?, del cual vino la línea mesiánica, del Mesías, ¿verdad?, del rey David, del cual nació Jesús. Déjame vender el carro. También otro de los hijos de Lea dio origen a la tribu sacerdotal de Leví, de donde descendieron Moisés y Aarón. Esa fue una mujer de linaje. ¿Sabe? De la tribu de Judá salió el rey David y nuestro Señor Jesucristo. Y de la tribu sacerdotal de Leví salieron Moisés y Aarón. Una mujer menospreciada por todo, pero honrada por Dios. Y escogida para que de su vientre nacieran tribus de libertadores y sacerdotes. Moisés fue el libertador del pueblo de Dios en Egipto. Aarón fue el sacerdote de Israel. Y Cristo es el libertador de todos los que hemos creído en Él y es el sumo sacerdote también. El Señor es el libertador de cada uno de nosotros y también es el sumo sacerdote. Ella fue una mujer de linaje. Es maravilloso saber cómo Dios honra a los que le honran. Lea honró a Dios en todo, desde siempre y desde el principio, y Dios la honró a ella. Y todavía la sigue honrando. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de su historia, de su linaje, y eso honra. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que salió del linaje de esa mujer. Todo aquel que honra a Dios en todo, en alegrías, en tribulaciones, en tristeza, en sufrimiento, en el menosprecio, en la soledad, como hizo Lea, Dios lo honra como a Lea. Lea en la soledad honró a Dios. Lea honró a Dios mientras dormía sola, porque su marido dormía al lado de su amada, de Raquel. Raquel tenía que darle permiso para que fuera a compartir con ella, con su esposa. Pero como quiera, muy a pesar de esas cosas, ella honraba a Dios. Y como dije, al final de sus días, Lea tuvo su lugar como única esposa de Jacob. Y te dije, Lea no solo se quedó con 4 hijos. Lea tuvo 3 hijos más, del cual salió, los 4 hijos que salieron, el cuarto hijo Judá, del cual salió el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella tuvo 3 hijos más, Isaacar, Zabulón y una hija llamada Dina. Dios le regaló una nena. Lea tuvo 7 hijos, el número perfecto de Dios. Y a mí cada vez que yo escucho el número 7 o lo leo, tiene algo más que enseñarnos. El número 7 es un símbolo de perfección, totalidad y finalización de vida, representando la obra completa de Dios y su descanso. Dios descansó los 7 días, los 7 hijos de Lea, trayendo también descanso a la vida de esta mujer, muy a pesar del dolor y el sufrimiento al cual fue sometida durante años. Los últimos días de Lea no se especifican en la palabra, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que Lea fue enterrada en la cueva de Macpela. Y Jacob, después de su muerte, fue llevado por sus hijos a la tierra, de la muerte en Egipto, fue llevado por sus hijos a la tierra de Canaán, para ser enterrado también en la cueva de Macpela, propiedad de Abraham. Jacob deseó ser enterrado junto a Lea, a pesar de haber amado más a Raquel y tal vez de haberla hecho sufrir, demostrando así que su amor por Lea floreció con el tiempo y sus restos yacen juntos, Lea y Jacob. Lea fue honrada desde el principio por Dios, pero a lo último fue honrada por su esposo. Ella fue honrada de principio a fin, primero por Dios, luego por su esposo, y todo porque ella honró a Dios desde el principio y honró también a su esposo. Y qué lindo saber es que como Lea tenemos la oportunidad y la bendición, ¿verdad?, de entregar a Dios todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, todos nuestros menosprecios, todo nuestro sufrimiento,
para alabar su nombre. Porque acuérdate, Judá significa ahora alabaré a Jehová. Tiene que llegar el día en que en medio de nuestras situaciones, de nuestras tristezas, de nuestras tribulaciones, tenemos que llegar a ese punto que llegó Lea, que muy a pesar de todas esas cosas, tenemos que alabar a Dios sin importar lo que surja, las pruebas que estemos pasando, porque como dice la palabra en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Tiene que llegar el tiempo que pongamos a Dios por encima de todo eso. Y tenemos que llegar a ese nivel de madurez de esa mujer. Alabar a Dios muy a pesar de las tristezas, muy a pesar de las tribulaciones que nos toque pasar. Porque si nos ponemos a pensar, a veces uno se enfoca en las situaciones y no te digo que yo no lo haga, yo lo he hecho. Te estoy hablando desde mí, en base a mi experiencia. A veces nos enfocamos más en las cosas que nos duelen, en los sufrimientos, en las penas, las situaciones que surgen día a día que todos tenemos. Porque Cristo no nos prometió otra cosa. Cristo dijo, en el mundo tendré aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Pero a veces nos enfocamos más en las situaciones y nos olvidamos en medio de la situación alabar a Dios. Y Lea llegó, al principio tal vez Lea lo hizo, pero llegó el punto en su cuarto hijo que ella alabó a Dios muy a pesar de las situaciones que ella estaba pasando. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de madurez, alabar a Dios a pesar de, alabar a Dios a pesar del sufrimiento. Eso es una honra al Señor, porque si nos ponemos a pensar a veces, nos enfocamos en las cosas que no tenemos, o las cosas que nos duelen, porque hay cosas que nos duelen, la carne duele. Lloramos, te lo digo por mí, sufrimos, te lo digo por mí. Pero si nos ponemos a mirar, a veces nos enfocamos más, el enemigo trabaja fuerte, trabaja extra, para que nosotros nos enfoquemos más en las situaciones que tenemos que nos duelen y no miremos las bendiciones que tenemos alrededor. Si nos ponemos a mirar, las bendiciones siempre son más. Tenemos que llegar a ese número, a ese nivel de madurez que llegó Lea. Yo no te digo que yo lo haya alcanzado todo, no lo he alcanzado todo, me falta. Pero por eso que cada vez que el Señor me entrega un mensaje, me enseña a mí, me educa a mí, me habla a mí primero. Yo no entrego un mensaje para repartir fuerte, esto es para ti, no negativo, es a mí a quien Dios me habla primero. Y Dios me enseñó a mí esto en Lea, con este mensaje de Lea, que yo necesito enfocarme más en Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Enfocarme más en Dios y alabarlo muy a pesar de las situaciones que yo esté pasando, que me toque pasar. Tenemos que llegar a ese nivel de madurez que Lea llegó. Y vuelvo y te digo, yo no lo he alcanzado, estoy trabajando en eso. Lea pudo alabar a Dios después de depositar en Él su sufrimiento. Y al fin pudo descansar en Él. Nosotros tenemos que llegar a eso, depositar en Dios nuestro sufrimiento, nuestras tristezas, nuestras tribulaciones, para así poder descansar en Él. Porque si ponemos a Dios primero y depositamos en el Señor todas nuestras situaciones, vamos a descansar en Él tal como Lea descansó. Por esa acción de Lea, por esa devoción de Lea, por esa vida que Lea llevó, Dios honró a Lea por su propia honra, por la propia honra de ella a Él. Te voy a hablar de otra mujer que es Ana, la esposa del Cana. Esta mujer era una mujer estéril y él tenía otra esposa que era Penina. Esa esposa se burlaba de Ana por no tener hijos. En este caso era al revés. El Cana amaba a Ana y la que le daba, no, la misma situación más o menos. El Cana amaba a Ana y Ana no podía dar hijos. La que le daba hijos era la segunda esposa. Y esta Penina, que era una contra ya, se burlaba de ella por no tener hijos. Y eso llevó a Ana a sufrir mucho. Ana más o menos tuvo la misma situación de Lea, en cierto modo, ¿verdad? En el sufrimiento. Llegó a sufrir a un extremo de que ya no podía comer y estaba deprimida. Pero un día Ana hizo algo. Ana fue al altar. Ana fue a la presencia de Dios y allí entregó ese dolor. Ella lloró todo lo que tenía que llorar. Lloró tanto que cuando la vio el sacerdote pensó que estaba ebria. Ella se derramó su sufrimiento en el altar. Lloró lo que tenía que llorar. Pero oró lo que tenía que orar. Ella oró a Dios.
y no estuvo más triste, dice la palabra. Y después de eso ya dice que comió, bebió, o sea que ella entregó al Señor y ya honró a Dios, puso a Dios por encima, llegó al nivel que llegó Lea. ¿Por qué? Y no estuvo más triste porque ella sabe que Dios honra lo que ella sabía que Dios honra a los que le honran. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Dios honra a los que le honran. Y gracias a su honra, la de Ana, te estoy hablando de Ana, de su vientre nació el profeta Samuel. Y todo porque Dios honra a los que le honran. Aprovechemos este día, ¿verdad? Y este mensaje que para la gloria de Dios pude entregar a pesar de tanta oposición. Y Dios vuelve a ministrar a mi vida mientras lo entrego. Aprovechemos este día, este mensaje y aprendamos de Lea y aprendamos de Ana. Aquí el Señor nos trajo dos mujeres, Lea y Ana. Dos mujeres que tienen mucho que enseñarnos. Tenemos mucho que aprender de esas mujeres. Tengo mucho que aprender de esas mujeres. Aprendamos a descansar en Dios como Ana y Lea. A entregarle nuestras cargas, nuestros dolores y sufrimientos a Él y a alabar su nombre muy a pesar de nuestros dolores, de nuestras cargas, de nuestros sufrimientos. Porque como te dije ahorita, Dios honra a los que le honran y a los que depositan en Él sus cargas y sus sufrimientos. Aprendamos como Lea a depender más de Dios y a alabarle sin importar nuestras circunstancias. Y también aprendamos de Ana a depositar en Él nuestras cargas y a descansar en Él. Eso se consigue cuando sabemos y entendemos que es Él el que puede y el que hace todo posible en nuestras vidas. Y vuelvo y te leo este pasaje, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios honró a Lea. Dios honró a Ana. Y Dios quiere honrarnos a cada uno de nosotros en este día y en esta hora. Pero para que eso suceda tenemos que llegar a eso que llegaron Ana y Lea. Depositar en el Señor todas nuestras cargas, ir a la presencia de Dios y derramarnos y llorar lo que haya que llorar y orar lo que haya que orar. Y alabarle. Porque Lea alabó al Señor. Ana se derramó ante el Señor. Y cada una recibieron sus bendiciones. Fueron bendecidas y fueron honradas. Que al día de hoy son honradas por nosotros en este tiempo. Que no las conocimos personalmente, pero sí las conocemos a través de la palabra. Porque ahí están palmadas, porque tienen algo que enseñarnos. ¿Okay? Porque Dios es un Dios que honra a sus hijos. Porque Dios es un Dios que lo que promete lo cumple. Y si Él promete hoy en esta palabra que lo busquemos primero a Él, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Yo puedo entender hoy que el Señor me está diciendo a mí, a Evelyn Moreno: búscame a mí, descansa en mí, entrégame todo a mí, alábame a mí, y yo te daré todo lo que tú necesitas y todo por lo que tú estás viviendo, por todo lo que tú estás pidiendo. Este es el mensaje que Dios me entrega a mí y sé que te lo quiere entregar a ti. Esto es una promesa que Dios me está haciendo a mí, pero te la está haciendo a ti también en esta hora. Recibe este mensaje, descansa en el Señor, entrega tus cargas al Señor, que tal como a Lea y a Ana, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere honrarnos. ¿Okay? Deposita en tus cargas, no en el hombre, deposita tus cargas en el Señor, en el que puede hacer todo posible, porque para el que cree, nada es imposible, ¿ok? Pues hasta aquí mi mensaje de hoy, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gracias a todos los que se conectaron. Pastora Damaris, Dios me los bendiga. Yo sé que este mensaje, ¿verdad? A mí me ministró, Dios me habló, porque pues la última semana sé que todo el mundo está en la misma. No vivimos en Disney, ¿verdad? Vivimos en un mundo que causa aflicción. Enfrentamos situaciones que nos duelen, que nos afectan. Pero el Señor me está diciendo a mí: entrégame todo como Ana, alábame como a Lea, que yo te voy a bendecir. Lea nos enseña a alabar al Señor y a pesar de sufrimiento siempre depositar nuestra vida en las manos del Señor, sin quejarnos, porque Lea no se quejó. Y Ana nos enseñó a ir a la presencia de Dios, entregar todo y no estar más triste, aunque el mundo va a causar aflicción porque Cristo nos lo dio en su palabra. Pero sabemos que nosotros somos de Cristo, que Cristo está de nuestra parte y Él venció el mundo. Y si Él venció el mundo, ya nosotros no tenemos nada que hacer porque Él lo hizo todo. Venció el mundo para entregarnos todo a nosotros, ¿verdad? Por nosotros. Porque los que teníamos que ir a la cruz del Calvario
éramos nosotros, era yo la que tenía que estar allí. En la cruz del Calvario era yo la que tenía que estar ahí. Porque la que he cometido miles de pecados soy yo. Pero sin embargo, Cristo decidió ir a la cruz por mí, un inocente, por un culpable. La culpable soy yo y el inocente es Cristo. Él venció al mundo para nosotros. Él pelea por nosotros y Él nos promete eso mismo que nos trajo en esta palabra. Depositen sus cargas en mí, descansen en mí, entréguenme en todo a mí y alábenme, que todas las demás cosas serán añadidas. Primero busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la promesa que el Señor nos hace hoy, que descansemos en Él, ¿ok? Pues hasta aquí mi mensaje. Si tienen alguna petición de oración, pueden escribírmelas en los comentarios o pueden enviármelas por privado, como ustedes quieran, y yo estaré orando, ¿verdad? Por ustedes, por cada una de sus peticiones, ¿ok? Dios te bendiga. Hasta aquí mi mensaje, ¿verdad? Se despide tu amiga hermana Evelyn, del Ministerio Puerta Esmeralda desde Puerto Rico. Gracias, Pastora Emma. Dios te bendiga. Gracias por conectarte, mami. Mi madre está por ahí. Pastora Damari, Dios las bendiga. Gracias por conectarse. Compartan, por favor, para que el mensaje llegue a otra persona, porque este mensaje yo llevo desde la semana pasada queriéndolo compartir. Y Pastora Damari, voy a orar por eso, mami. Cuenta por eso. Cuenta con eso. Desde la semana pasada y pasaron y se me caía la llamada. Un día traté de conectarme como 3 veces y se cayó, no se podía. Pues yo dije, yo voy a llevar al nene, saludos Nilda, Dios te bendiga, yo voy a llevar al nene a la práctica y voy a entregar el mensaje. Mira, pero no, estoy sin luz porque estoy en el carro. Estoy alumbrándome con la computadora. Yo dije, voy a entregar, Dios te bendiga, amén, pastora. Te bendiga. Voy a entregar el mensaje hoy. Para la gloria de Dios ya lo entregué, ¿ok? Pues hasta aquí mi mensaje de hoy. Dios te bendiga. Se despide tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. Compartan el mensaje. Bye. Me voy. Que ya el nene está por salir. Bye.